Entonces vamos a entrar un poco ahora a lo que es la córnea propiamente tal, ¿cierto? Este maravilloso lente que tiene el ojo, que es el principal, y que tiene varias características que hay que entenderla un poco desde el punto de vista anatómico antes de poder ya entenderla a nivel de la imagen, ¿cierto? Tenemos que son dos caras, ¿cierto? La cara anterior, que es la que se ve acá, y la cara posterior. Cada cara tiene un radio de curvatura diferente, ¿cierto? El radio de curvatura de la cara anterior es menor pronunciado que el radio de curvatura de la cara posterior. La cara posterior es más curva, ¿cierto? ¿Ya? Y esa curvatura mayor acentuada de la cara posterior hace que los grosores sean diferentes. Al centro tenemos estos grosores promedio entre 500 y 600 y en la periferia podemos llegar hasta 1000 micras, ¿cierto? Y eso está dado principalmente por las diferencias en el radio de curvatura. Tenemos también que la córnea tiene una configuración que se llama prolata, que significa que no es una circunferencia perfecta, sino que es la curvatura, o sea, los radios de curvatura son mayores al centro y hacia allá las periferias se van haciendo menos curvas la córnea. Y esta forma es muy importante porque es la que nos ayuda a disminuir las aberraciones esféricas, ¿ya? Tenemos que la dioptría o poderes de la córnea de la cara anterior son 49 dioptrías, o sea, es más potente como lente que el cristalino, y de la cara posterior son negativas 6, por lo tanto, finalmente, ¿cierto? Quedan como 43 dioptrías de todo el poder de la córnea. Tenemos diferentes índices de refracción a nivel de la lágrima, a nivel de la córnea mismo y a nivel de ya el acuoso. Y estos cambios de índice de refracción son los que nos ayudan a que la córnea sea un lente muy potente, un poco más plana hacia nasal y más curva temporal. Todas esas son cosas normales, ¿de acuerdo? Entonces, lo otro que les voy a mencionar es ahora los diámetros. Imagínense que una córnea nosotros la medíamos horizontal y verticalmente. El diámetro horizontal de la córnea generalmente es mayor, ¿cierto? Tenemos como un promedio de 12,6 milímetros versus un diámetro vertical de la córnea de 11,7. O sea, la córnea es más ancha que alta, ¿cierto? Este menor diámetro vertical no significa que a la vez tiene un menor radio de curvatura, y eso tienen que entender el concepto, suena como raro como eso, pero al decir menor radio de curvatura, significa que hay una mayor curvatura. ¿Entienden, cierto eso? Entonces, al haber una mayor curvatura en el diámetro vertical que en el horizontal, es como tenemos el astigmatismo con la regla. De acuerdo que en inglés se abrevia WPR, with the rule. Y se los pongo en inglés no por creerme gringo, sino que porque tienen que ir entendiendo algunas siglas en inglés. ¿De acuerdo? Porque el día de mañana cuando vean un paper no estará en español o en castellano, sino que van a estar las cosas en inglés, o cuando vayan a los congresos también. Entonces, hay términos que es bueno que vayan aprendiéndolo en inglés de inmediato. Entonces, este astigmatismo a favor de la regla o con la regla, que es normal, ¿cierto? Por estas diferencias de diámetros de la córnea, va cambiando con el tiempo y con el paso de los años se va volviendo contra la regla, ¿de acuerdo? Y eso es súper importante. ¿Se acuerdan Francisco y Pedro que conversamos esto cuando vimos el tema de los lentes tóricos? Que no había que cambiarle el eje del astigmatismo a un paciente, como las calculadoras de lentes tóricos siempre te dicen use el menor cilindro residual, y a veces te hace un flip axis que le llaman, que es cambiártelo, de dejártelo si el paciente era contra, a favor o viceversa. Y conversamos que no había que hacer eso, pero se acuerdan. Entonces, otra cosa que tenemos que tener presente en la córnea, y que me imagino vieron la reunión del viernes pasado, ¿cierto? Cuando el doctor Contreras les presentó un poco el epitelio de la córnea, que es algo que cada vez ahora estamos entendiendo más, antes no se consideraba mucho, y hace pocos años ha ido tomando más importancia clínica. El solo epitelio tiene casi 0,4 dioptrías de astigmatismo, ¿de acuerdo? Genera el epitelio. ¿Ya? Y aquí podemos ver en la imagen de más arriba, ¿cierto? Cómo la importancia del epitelio, por ejemplo, en esta más abajo, ¿de acuerdo?
cómo el epitelio se va adaptando a los cambios en el estroma corneal. Esto es un paciente, por ejemplo, que se le hizo una cirugía para miopía, puede ser un PRK, un láser, en donde se aplana el centro de la córnea y al aplanarse el centro de la córnea, el epitelio, para tratar de volver a una forma de una córnea normal, ¿cierto? Aumenta sus capas al centro en comparación con la periferia. Y ocurre lo inverso en un paciente que tuvo una cirugía, ¿cierto?, por hipermetropía, en donde el aplanamiento es en la periferia, y podemos ver que esto es una de las causas de por qué la regresión después de la cirugía refractiva para hipermetropía, ¿cierto?, no es muy buena, porque la regresión es muy rápida y se cree que uno de los factores es el epitelio. El epitelio ¿cierto?, se multiplica en el lugar donde ocurrió la ablación. Bueno, y aquí lo mismo pueden ver en unas cicatrices. Aquí ven, ¿cierto?, que hay una cicatriz en el estroma anterior, ¿ya? Y esto genera irregularidades, pero estas se tratan de compensar gracias al epitelio corneal. Si nosotros le quitáramos el epitelio a la córnea, tendríamos, ¿cierto?, una córnea mucho más prolata, con un índice de refracción de menos 0,26 comparado con el 0,2 normal de una córnea con epitelio. Así que eso en base a lo que es un poco anatomía de la córnea. ¿Alguna consulta hasta ahora? Cualquier momento, por favor, háganla, ¿de acuerdo? Estos seminarios son para ustedes, no es para mí ni para Ricardo que está aquí al lado, ¿cierto? La idea es que ustedes vayan aprendiendo todo acá, sea súper docente y puedan preguntarle cualquier duda que tengan. Doc, ¿sabe que con la explicación me confundí un poco? ¿Ya? Antes de esto, cuando tiene el radio curvatura Sí. de la córnea, cuando es menor el radio, quiere decir que tiene mayor curvatura. Correcto. Imagínate el radio, ¿te acuerdas a nivel matemático? Si tú tienes una esfera, ¿cierto? O un círculo, ¿te acuerdas lo que era el radio? Sí, desde el centro a la periferia. Claro, entonces el radio de curvatura significa que a menor radio de curvatura es más curvo. Y al ser mayor el radio de curvatura es más plano. Es una cosa inversa y suena como... Son de esas cosas que uno lo enreda en los términos. Pero si tú te fijas en un pentacam, no sé si tendrán un pentacam por ahí a mano. Mira, yo te voy a mostrar uno acá. Aquí está. Mira. ¿Alcanzas a ver acá, Nico, Sí. los K y los K1 y K2, ¿cierto? Sabemos que K1 es la más plana siempre, de acuerdo a eso, ¿vale? Es súper importante que lo tengan presente. K1 siempre es la curvatura más plana y K2 la más curva. Mira, voy a hacerle más zoom. No sé si se va viendo mejor ahí con más zoom. ¿Funciona? Sí. Entonces, si te fijáis, aquí tenemos los valores en dioptrías, que son las K, y acá tenemos los valores en radio de curvatura, que son en milímetros. Fíjate, K1, que ves color azul, 42,6 dioptrías, y eso te da 7,93 milímetros de radio de curvatura. Después nos vamos al más curvo, que es K2, y nos pasamos a 43,2, y mira el radio de curvatura como disminuye, ¿te fijáis? Es menor. Sí. O sea, son como así opuestos. Pues las dioptrías, a mayor dioptría es más curvo, pero el radio de curvatura es lo contrario. A menor milímetro, la córnea es más curva. ¿Estamos? Perfecto, sí. Bien, qué bueno que preguntaste, Nico. Ya, sigamos entonces con otra diapositiva. Entonces, habitualmente, es muy importante que entiendan la diferencia entre topografía y tomografía. Uno tiende a hablar de todas que son topografía por un tema convencional, pero la topografía corneal se basa en los anillos de Plácido, que son estos que se ven aquí, ¿cierto? Que pueden ver ahí dibujado en la reflexión que producen a nivel de la córnea, ¿ya? Y solamente evalúan la cara anterior de la córnea. Son los primeros topógrafos corneales como Lordscan que salieron, ¿cierto? Y tienen su utilidad. Acá, por ejemplo, no sé si les tocó ver la presentación del doctor Donoso el año pasado, que fue bien interesante sobre la detección precoz de queratocono con el OPD Scan que tenemos acá en la clínica, que es un topógrafo corneal y que mide la cara anterior producto de esto, de lo que son los anillos de Plácido, ¿ya? Lamentablemente, para
para lo que es detección de ectasias corneales y estudiar un poco más a fondo la córnea, tiene sus limitantes. Y principalmente las ven ahí. O sea, obviamente dependen de un buen film lagrimal. Imagínense estos anillos reflectados en un ojo seco. ¿Cómo se verían? Totalmente irregulares, ¿cierto? Con zonas que no se ven, y uno podría echarle la culpa a que eso es una patología corneal. Bueno, así que para que lo tengan claro, depende mucho del film lagrimal. Tampoco tenemos información de la cara posterior y que es muy importante para el queratocono, sobre todo por el consenso, digamos, actual de que el queratocono es importante evaluarle la cara posterior, que hay alteraciones en la cara posterior. Tenemos, ¿cierto?, información de la zona central y no periférica, porque estos anillos son en general de cierta cantidad de milímetros, dependiendo del equipo. Y eso, por ejemplo, para la degeneración marginal pelúcida, que es una especie de ectasia a nivel inferior, periférico de la córnea, es muy relevante que podamos estudiar esa zona. Las elevaciones, en los mapas de elevaciones se construyen en base a curvatura, ¿de acuerdo? Y eso es menos exacto. El menos exacto es que eso es base versus lo que vamos a ver cómo se construyen en el Pentacam. Y el mapa sagital se baja en el eje de referencia. Eso les va a sonar raro ahora, pero después vamos a explicar un poco qué consiste eso del eje de referencia y ahí me van a entender un poco, ¿de acuerdo? Entonces, este es un piloto de la Primera Guerra Mundial de Austria que desarrolló junto a otro fotógrafo una manera en la cual él, si se imaginan esta bonita imagen, ¿cierto?, de este faro, cuando ellos iban volando y querían tomar fotos, se dan cuenta que si ponían la cámara hacia abajo, recta, no podían tomar al lugar más próximo o al lugar más lejos de donde ellos iban volando, porque pasaba esto. Imagínense esto, que uno va leyendo, ¿cierto? Y tiene el libro como en diagonal. Al tenerlo en diagonal y la cámara recta, solamente uno hace foco en una parte. Lo que está antes o después se pierde el foco. Entonces ellos descubrieron una manera que era angular la cámara de tal manera que fuera como paralela a la misma superficie que ellos quieren fotografiar. Por ejemplo, fíjense en esta figura del tren. Aquí se usa una técnica en la cual tanto ¿cierto?, la punta como el final del tren me aparecen en foco, no así lo que está atrás. Y eso se logra con una técnica que los fotógrafos hacen, ¿cierto?, que es la técnica de Scheimpflug se llama, y en la cual angulan el lente para que quede paralelo a la superficie que van a fotografiar. Y así no se pierde el foco y tú tienes foco tanto de toda la imagen que vas a tomar, ¿de acuerdo? Y eso se empezó a utilizar también en la medicina, y por eso que el Pentacam, ¿cierto?, hablan del principio de Scheimpflug, y que es en base a esto mismo, se angulan la cámara para que pueda tomar a toda la córnea, ¿de acuerdo? Y también después tenemos los topógrafos más nuevos, que han salido un poquitito después de Scheimpflug, son los basados en OCT segmento anterior y que son muy bonitos, ¿cierto? Yo tuve experiencia trabajando con el MS39, que es un topógrafo genial, que como ven, miren esta imagen de alta resolución de OCT de todo el segmento anterior y que tiene ciertas ventajas. Acá en esta tabla podemos ver, ¿cierto?, lo que conversábamos. ¿Cuál sería una ventaja del OCT versus el Scheimpflug? Principalmente que no depende tampoco de cámara, sino que ya aquí funciona con el principio de OCT, ¿cierto?, de estar en infrarroja, y nos entrega mejores mediciones tanto en las caras posteriores, principalmente está menor afectado todavía cuando hay cicatrices o alteraciones de la superficie, ¿de acuerdo? Así que es útil contar, ¿cierto?, en departamentos de córnea, digamos, especializados, además en el fondo ideal es contar siempre con todas las máquinas disponibles, pero también con este OCT digamos, que me venía una topografía por OCT, ¿de acuerdo? Ahora, volviendo al Pentacam, que es lo que vamos a hablar hoy día, porque es el examen más difundido, aquí este mapa no voy a entrar a detallarlo, pero ¿por qué? Porque los técnicos, o sea, nuestros tecnólogos son los que se encargan de hacer estas configuraciones. Esto es una foto que pueden tener en su registro netamente como para
Si ustedes después van a otro lugar a trabajar y montan un pentagram para que puedan supervisar de que estos son como los parámetros que se recomiendan tener en la máquina, ¿de acuerdo? Para Doc, que, ¿sí? doctor, ¿puede ampliar la pantalla o poner la presentación en modo presentación para ver mejor? Ya, no hay problema, obvio, y ahí le toman su foto. Que no, Ahí se ve mejor. ahí sí, ahí sube bien. Gracias. Ya, después si quieren les mando la presentación también, no se preocupen, no hay problema. Así como les digo, esto no es mío, está sacado del libro del libro que les mostré al comienzo, ¿ya? Pero esto es bien útil para que puedan ahí saber cuáles son los parámetros recomendados, sobre todo lo que vamos a ver ahora adelante, que son estos. Cuando usted a los colores, ¿cierto? A los mapas de colores, sobre todo, por ejemplo, aquí estamos viendo de curvatura, se recomienda que para sagital sean de 1 dioptría y tangencial de 1,5, ¿ya? Y de elevación sean de 5 para el mapa de elevación y para el paquimétrico de 10 micras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá vemos, ¿cierto? ¿Cómo cambia un paciente que uno puede llamarle la atención cambiando solamente esto, las dioptrías, ¿cierto? En el primero tenemos, déjame ver cuánto, miren, aquí tenemos de 0,25 en el primero, después nos pasamos a 5 y aquí tenemos a 1. ¿Se fijan cómo con el ojo humano nuestro está tan, digamos, y más que el ojo, digamos, la mente está tan sugestionada por esto de los colores que si nosotros solamente viéramos los colores, al tiro nos asustaría esa elevación. Ahora, si le llevamos a parámetros normales como una dioptría o el 0,5, que es el que usamos acá en la clínica, por ejemplo, no nos llama tanto la atención este corbatempo. Entonces, siempre fíjense también, cuando vean un Pentacam, sobre todo que viene de otro lugar, porque hay pacientes que lo traen no siempre de nuestra clínica, en esto, en qué tiene en su escala de colores. Como les digo, lo ideal es que sea de 1 dioptría o 0,5 para lo que es el tangencial y para el mapa tangencial, que lamentablemente nunca lo imprimen, pero que es muy importante, ahí les voy a mostrar más adelante por qué. Ese es de 1,5 dioptría. Y abajo, cuando es elevaciones, son 5 micras para elevación y 10 para el paquimétrico, ¿ya? Ahora, cuando hablemos de lo que son los mapas de elevación, lo vamos a mencionar un poco más adelante también, los mapas de elevación se refieren y se comparan con una esfera de mejor ajuste, ¿de acuerdo? Y esa esfera de mejor ajuste, lo importante que se fijen es que esté a 8 milímetros, porque si está más chica, como al medio, o más grande, también nos cambian los parámetros de elevación. Entonces siempre fíjense que tanto la mejor esfera de ajuste como la mejor esfera de ajuste tórica, elipsoide, que se llama, que es la otra que a veces te imprimen las dos, ¿ya? Sean de 8 milímetros, ¿de acuerdo? Ahí voy a explicar un poco más adelante lo que es la mejor la esfera de ajuste cuando veamos los mapas de elevación. Esto, netamente estamos partiendo con lo que es hablar sobre los parámetros como normales que debieran ver en un Pentacam. Entonces ahora nos vamos a la validez del examen. ¿Cuándo decimos que un Pentacam sí está bien tomado y es válido para sacar conclusiones versus no? Primero punto es el QS, ¿cierto? Que se lo encuentran acá. QS, ¿se fijan abajo del reloj ese? Ahí está. Y tienen que ver que haya un OK. Generalmente está así, pero hay otras veces que puede salirle amarillo o rojo, se pone este cuadrado y les aparece algún signo como de exclamación extraño, un garabato ahí. Eso al tiro dice que este examen ya no tiene validez. Obviamente el paciente que tiene una córnea muy alterada es casi imposible lograr también un QS OK. Así que ahí uno se tiene que quedar con el mejor posible. Lo otro, y que es muy importante, muy importante, es la alineación. ¿Ya? Y la alineación básicamente se refiere a que el paciente estuvo mirando al frente el punto de fijación para cuando se le hizo este examen. ¿Ya? Y la alineación, lo ideal es comparar el X y el Y del centro pupilar en ambos ojos. Pues vamos acá. ¿Qué es el X y el Y? Es esto. Nos vamos acá, centro de la pupila. Aquí está el valor de X y de Y en milímetros, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Ahí dice 0,03 y aquí dice 0,05. Ahí, centro de la pupila. Ese es el que tenemos que fijarnos. ¿Por qué? Porque el centro del examen lo mira en el ápex de la córnea y ese siempre va a ser 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Comparamos el X y el Y del centro de la pupila en ambos ojos. Si sumáramos X, la suma del ojo derecho del X más del ojo izquierdo tiene que ser menor de 0,2 milímetros. Y si restamos el Y, tiene que ser menor de 0,2 milímetros. O sea, la diferencia o la suma del X y el Y entre el ojo derecho y el izquierdo tienen que ser eso. Si estos parámetros no se cumplen, quiere decir que alguno de los dos ojos está desalineado. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro eso, no? Y ahí la verdad que uno lo único que tiene que hacer en la clínica es tratar de pedir el nuevo Pentagram o ir a hablar con los tecnólogos para que nos ayuden a que la alineación sea mejor. Después les voy a explicar por qué es muy importante la alineación, porque se pierde el eje de referencia. Ahora, lo otro que se recomienda es que no hayan valores extrapolados en los 9 milímetros. ¿Por qué? Porque a veces, como ven acá, se fijan, esto que está blanco del Pentagram no quiere decir que no tomó bien ahí y la máquina está extrapolando valores. Eso pierde validez, sobre todo para lo que es patología periférica. ¿Ya? Otra cosa que es muy importante para comparar la validez del examen es comparar el astigmatismo corneal con el astigmatismo refractivo del paciente o el manifiesto, ¿me entienden? O sea, ustedes le hacen una refracción al paciente y tienen un valor refractivo de astigmatismo. ¿Cómo se saca el astigmatismo corneal? Esto lo hemos visto creo con algunos de ustedes. Espero que sí, si no lo conversamos ahora. El astigmatismo está dado por la diferencia, ¿cierto?, de la keratometría. K1, o en este caso, ¿cierto?, K2 menos K1, ¿qué me entrega? 0,6 dioptrías. Ese no es el astigmatismo corneal. Este es el astigmatismo de la cara anterior de la córnea. Y el eje de este astigmatismo viene a estar dado por donde está el más curvo, ¿cierto? Que viene a ser K2. Lamentablemente aquí me entregó el 1,2, que es el eje azul, o sea, es de K1. Pero obviamente yo ya sé que 90 menos eso me va a entregar o sea, 180 menos esto me va a entregar el eje de K2. Ese es el astigmatismo de la cara anterior. Y el astigmatismo de la cara posterior es lo mismo, pero restando, ¿cierto?, K1 y K2 de la cara posterior de la córnea, tenemos 0,2 dioptrías. Entonces ahora yo resto estos dos y me quedan 0,4 dioptrías de astigmatismo, y si lo llevo positivo, ¿cierto? Si lo llevo a eje negativo, ahí me consigue este eje, por lo tanto tengo, pongámosle que son 180 o 0, ¿cierto? Tengo 0,4 dioptrías de astigmatismo corneal. Ese es mi astigmatismo corneal. Y eso lo pueden sacar tanto en el Pentagram como aprox en el queratómetro del autorref, pero ahí solamente me va a entregar la cara anterior. Ahora, objetivamente hablando, la cara anterior es lejos la más significativa a nivel digamos, de magnitud. Pero es muy importante porque siempre tienen que ver que haya concordancia entre el astigmatismo corneal, que es el principal de todo, versus el astigmatismo refractivo. Hay una diferencia tremenda entre el astigmatismo refractivo y el astigmatismo corneal. Por ahí lo tengo dando vueltas pacientes. Y eso tienen que tener mucho ojo para cuando vayan a planificar tratamientos, sobre todo quirúrgicos. ¿Ah? Lo que es lente y todo eso no es tan terrible porque el paciente lo puede sacar y hay que ver que eso se mantenga estable. Bueno, entonces cuando haya mucha diferencia entre lo que es el astigmatismo, ¿cierto?, refractivo y corneal, diferencia estamos hablando mayor a 1 dioptría o 10 grados en el eje, ¿cierto? Ahí uno recomienda que se repita este examen. Y ahí hay unas sugerencias como lo más típico, catarata, opacidades corneales, ¿cierto?, como causa de que pudieran haber esta gran diferencia de astigmatismo. Ahora, una última cosa que les voy a mencionar, porque yo creo que ahí lo vamos a dejar hasta acá, es sobre el ángulo capa. ¿Ya? El ángulo capa, ¿saben lo que son estos ángulos capa, ángulo alfa, ¿cierto?, que son las diferencias entre el eje tanto pupilar versus el eje visual? ¿Ya? Es la mitad del valor de X y Y, y debe ser aproximado a 0,2 en el X y 0,11 en el Y. Si tienen un ángulo capa que sea muy diferente de estos valores que están acá, también ténganlo presente. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir que
producto de un ángulo capa muy aumentado, digamos, las mediciones del Pentacam no sean las más correctas, ¿ya? Y acá está todo lo que hemos hablado, entonces cuando esta va a ser la última vez, porque después ya nos tiramos más a analizar cada uno de estos parámetros, pero para que se acuerden, ¿cierto? Este es el mapa principal que es el del Pentagram, que le llaman el refractivo, donde tenemos los datos del paciente, que obviamente siempre hay que chequearlo, una cosa que uno a veces se salta, pero hay que hacerlo, la cara anterior, la cara posterior, y después tenemos ya acá mediciones más generales. Acá tenemos lo que es la curva sagital, o sea, mediciones de curvatura. Nunca crean que son tanto de elevaciones, nada. Curvatura, y esta sagital, acuérdense que existen curvaturas sagital y tangencial, después vamos a ver algunas de las diferencias. Tenemos las elevaciones frontales o anteriores. Fíjense en la esfera de mejor ajuste acá, 791. Y el diámetro 8, listo, está bien. Espesor de la córnea, o sea, el mapa, ¿cierto? El mapa paquimétrico. Esto es de un paciente de acá de la clínica, de hecho diría que le he borrado el nombre, pero bueno, se me fue. Y tenemos, ¿cierto? Acá la elevación posterior. Tenemos también, ¿cierto? El diámetro de la esfera de mejor ajuste, Best Fit Sphere, ven, BFS, y no la tórica, ahí está. Y el diámetro de 8 está bien. ¿Qué otra cosa les dije? Las curvas de sagitales, ¿en qué está? En 0,5. Se recomienda 1, pero 0,5 no es tan malo, ¿cierto? Y bueno, aquí no podemos comparar la alineación porque lamentablemente les puse solo un ojo, pero habría que hacer, como les explicaba, en el centro de la pupila, para ver que estuviesen bien alineados, sumar los X y restar los Y y que me den 0,2, menor de 0,2, ¿de acuerdo? Acá está lo que conversamos. K1 siempre es el más plano y K2 siempre es el más curvo. Km es netamente el promedio aritmético de los dos. Después vamos a detallar un poco más qué significa todo eso. Acá está el QS, que es muy importante que esté cierto en OK, ¿ya? Y aquí, bueno, tenemos un gráfico de lo mismo de la esqueletometría, ¿cierto? Para entender un poco cómo están las curvaturas de la córnea, ¿ya? ¿Alguna otra consulta hasta acá? Como les digo, queda bastante, como pueden ver, para que, como dice la presentación, entiendan el Pentagram a fondo. Tenemos otro jueves que vamos a tener córnea también y vamos a seguir viendo esto y podemos retomar en cualquier momento. Este es un examen muy importante. Yo creo que el examen más importante que tienen que entender de la córnea, aunque no se dediquen a hacer córnea, entonces me interesa que lo conozcan bien. Por favor, consultas, dudas, hasta ahora. Doc, a mí me quedó la duda cómo hizo el cálculo en este ejemplo de la ¿Ya? suma de X e Y. O sea, del valor, digamos que tiene que ser menor a 0,2. Pero, En ya. este caso en particular, Mira, eso es una ¿dónde? buena pregunta, Francisco. Lo que pasa es que para eso, acuérdate que hay que comparar el ojo derecho con el izquierdo. ¿Ya? Entonces, Ah, aquí claro, lo que para le que los está- dos. entonces no lo puedo saber. Imaginemos que tenemos los dos ojos, izquierdo y derecho, entonces, y tenemos que ambos tienen estos mismos resultados. Y si sumamos o restamos 0,03 menos 0,03, eso es menor que 0,2, ¿cierto? Y lo mismo acá en el I, si se restáramos el 0,05 y en el otro ojo, en el derecho, tuviéramos 0,05, pudiéramos ver que están bien alineados porque ambos valores ahí me dan menor de 0,2. Lamentablemente es una técnica que no es tan exacta como para saber qué ojo es el que está desalineado. Pero por último, tú ya sabéis que no hay alineación y le mandas un signo de alerta, digamos, al tecnólogo para ver si es que es posible repetir el examen. Pero lamentablemente esta técnica de chequeo de alineación necesita que compares el ojo derecho con el izquierdo, ¿ya? Así que qué bueno que preguntaste porque, claro, lo lógico sería que pudiéramos evaluar cada uno de los ojos y saber si ese ojo está alineado o no. Pero finalmente, bueno, el QS es un parámetro que te mide también la alineación. Lo que pasa es que este que les dije yo del XY es como un poco más fino.
porque hay veces que el QS te puede pasar en OK, más adelante creo que tengo algunos ejemplos de eso, y haber una desalineación de lo que es el X y el Y. Así que es como para hacer un doble chequeo, digamos, de la alineación.